El Colegio de México, el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales y el Foro de Seguridad Hídrica presentan el primer podcast que aborda la crisis actual del agua en México y el mundo. Gota Mexicana. Historias, relatos y soluciones. En esta primera temporada hablaremos sobre los problemas del agua en México y el mundo. Buenos días, amigas, amigos del Colegio de México y a todos aquellos que nos escuchan aquí o en alguna otra parte del mundo. Soy Judith Domínguez, profesora e investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, dedicada a los temas ambientales y del agua. Hoy iniciamos un nuevo podcast en el Colegio de México, el primer podcast sobre el agua. Todos, en alguna forma, estamos preocupados por el agua, porque no llega a nuestro hogar, a nuestra colonia, por la escasez en nuestro país y en el mundo, sea agua dulce, agua salada, agua superficial o agua subterránea. Y es porque percibimos que el problema de tenerla o no se hace cada vez más grande y grave conforme pasa el tiempo. Escuchamos que se acabará el agua, que pronto llegaremos al día cero, que hay guerras por el agua. Pero ¿hasta qué punto esto es cierto y de qué magnitud es el problema? ¿Hay crisis del agua? ¿Qué países están expuestos a quedarse sin agua? En este podcast queremos abordar y responder a todas estas preguntas. Queremos brindarte información verídica para evitar fake news, bulos, mentiras que distorsionan la realidad. Para ello, utilizaremos el conocimiento que generamos en el Colegio de México y en las universidades, también para abordar las soluciones. Hemos preparado una primera temporada con 10 episodios que abarcarán los temas que nos preocupan, desde situar la importancia del agua para la vida, para los ecosistemas y para las actividades económicas. El agua en las ciudades, los conflictos, la manera en que nuestros pueblos originarios se relacionan con el agua, hasta una mirada internacional. ¿Qué pasa en otros países? ¿También están expuestos a quedarse sin agua? ¿Cómo solucionan la problemática? Yo espero que te parezca interesante y nos acompañes en cada episodio de Gota Mexicana. Quiero contarte que para elegir el nombre del podcast, así como el logotipo, realizamos una encuesta y de entre las propuestas, esta fue la que más votos tuvo. Vamos pues a iniciar con el primer episodio de Gota Mexicana, titulado La importancia del agua. Sin agua no podemos vivir. Todas las grandes civilizaciones se situaron al margen de un río. Egipto en el río Nilo, Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates. Las grandes ciudades del mundo están al lado de un río, así París junto al río Sena, Nueva York a orillas del río Hudson, Sevilla a orillas del Guadalquivir. La civilización mexica estaba asentada sobre varios lagos con ríos que conectaban a la gran ciudad de Tenochtitlan, con una población de más de 200,000 habitantes. ¿Te imaginas abastecer y convivir con el agua en esa época? Los grandes ríos favorecieron el esplendor de las ciudades. Pero el agua también ha sido causa de la decadencia y extinción de importantes civilizaciones. Se atribuye a las sequías, es decir, a la falta de lluvias, la caída de la civilización maya. Antiguamente se pensaba que el agua era infinita, cuando la población mundial no crecía al ritmo que lo hace hoy. 8,000 millones de personas en el planeta. Ni estábamos tan inmersos en un desarrollo económico a cualquier precio. Hoy nos damos cuenta de que el ritmo de crecimiento que tenemos no puede continuar de esta manera, que el agua se puede acabar y que cada vez es un riesgo mayor. El Foro Económico Mundial sitúa la escasez de recursos naturales y a los riesgos hidrometeorológicos, es decir, las sequías y las inundaciones, entre los primeros riesgos globales ambientales.
¿Por qué pasa esto? ¿Se está acabando el agua en el planeta o es que no la hemos utilizado racionalmente? Aquí te damos unos datos. El 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua. Algunos incluso han dicho que debería llamarse el planeta agua, pues desde el espacio, lo que se ve es agua. Eso significa que en el mundo hay unos 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua, una cantidad que se mantiene igual desde hace 2.000 millones de años. Pero, más del 97% de ella es agua salada y apenas el 2,5% es agua dulce. 70% del agua está congelado en glaciares, 30% en la humedad del suelo y en acuíferos, y tan solo 1% en cuencas hidrográficas en cuencas, arroyos y ríos. 0,025% es potable. Y esta agua dulce es la que utilizamos diariamente. Pareciera que existe abundancia de agua. Y es verdad en algunas regiones. Brasil es el país con más agua en el mundo, le siguen Rusia, Canadá, Estados Unidos o China. Sin embargo, aun contando con grandes reservas de agua, también han sufrido los efectos de las sequías, es decir, la falta de lluvias afectando gravemente a la agricultura y la ganadería. Brasil atravesó por una larga sequía hace pocos años y California en Estados Unidos por una sequía excepcional, mientras que otras regiones prácticamente no tienen agua. Han tenido que inventar soluciones para producir agua. Así como lo oyes, para producir agua. Es el caso de Israel o muchos países árabes. Somos agua. El agua representa aproximadamente del 50% al 70% de nuestro peso, dependiendo de la edad. Y cada órgano de nuestro cuerpo necesita agua para poder funcionar. El cerebro, para mantenerse activo. Las células para transportar las vitaminas y proteínas. Requerimos agua para una buena digestión y presión arterial adecuada. Para lubricar las articulaciones. Para que el cuerpo no se sobrecaliente o para eliminar desechos. Como se puede observar, el agua es tan importante para la humanidad como para la tierra y la vida que en ella habita. Pero ahora vayamos a ver qué pasa en México. México es uno de los países en el mundo con alto estrés hídrico. Esto es, que usamos más agua dulce de la disponible, entre el 40 y el 80%. Y la crisis la estamos viviendo en las ciudades mexicanas. Las imágenes del lago de Pátzcuaro en Michoacán casi totalmente seco. Los hogares sin agua en Monterrey en 2022 porque estuvieron a nada de llegar al día cero. Y en este año, el sistema Cutzamala, que disminuyó el nivel de almacenamiento de agua a fines de abril de 2024 al 31,6%, el mínimo histórico. Esto nos muestra que somos dependientes de las lluvias. Si no llueve, con las olas de calor que estamos viviendo, la problemática se complica. Se habla del día cero. ¿Estamos llegando a este día? Al menos para la Ciudad de México, las autoridades dicen que no, que hay agua suficiente. Acuíferos con disponibilidad, como lo expresó el jefe de gobierno y el presidente de la República en el Valle de Tula. Estas noticias nos provocan ansiedad, malestar, porque ¿hasta qué punto hay crisis o hasta qué punto no debemos preocuparnos? Estamos en una situación que el sociólogo alemán Beck llamó la sociedad del riesgo. Vivimos en la incertidumbre. Lo cierto es que al menos en el Valle de México no está llegando el agua continuamente. Así lo reconocen las autoridades. En toda la ciudad existe tandeo, es decir, que el agua no llega todos los días. Con tal de cubrir a toda la ciudad, se acepta que llegue en menor cantidad, que algunos días de la semana no llegue y, en su lugar, se abastece con camiones cisternas, es decir, copipas. Y así pasa en muchas ciudades del país. Donde vivas, parece que la crisis ya nos alcanzó. Los datos del Sistema Nacional de Información del Agua, de la Conagua, nos dicen que en el país la cobertura de población urbana con acceso al agua es del 98%, mientras que la rural es del 89%. Pero ¿dónde está esa agua que no llega a los hogares? Los datos del Programa Nacional Hídrico nos dicen que a nivel nacional solo el 58% de la población del país tiene agua diariamente en su domicilio. Estas cifras causan confusión. ¿Tenemos o no agua en nuestras viviendas? Aquí te damos otros datos. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública en 2021 muestra que
La prevalencia de inseguridad del agua en 2021 fue de 16.3% y en 2022 de 16.5%. En 2021, 15.2% de hogares en localidades rurales tuvieron inseguridad del agua y en 2022 fueron 17.2%. Va en aumento. Y en la encuesta sobre inseguridad de agua en el hogar en México, que realizó la Universidad Iberoamericana en 2022, el 72% de los mexicanos dijo estar preocupado por no tener agua para cubrir todas sus necesidades. El 48% expresó que en algún momento no le llegó el agua. Y el 20% de los entrevistados expresó que alguna vez se fue a dormir con sed debido a que no tenía agua potable en ese momento. Preocupante, ¿verdad? ¿A qué se debe que nos estemos quedando sin agua? La respuesta más unánime es que hay agua, pero mal gestionada. A esto se llama una crisis de gobernanza, porque no sabemos como autoridades ni como sociedad hacer un buen uso del agua, ponernos de acuerdo o prever hacia el futuro. Pero ¿se acabará el agua? ¿Dejaremos agua a las generaciones futuras? Depende de cómo la gestionemos. Hoy debemos cuidarla. Hay soluciones. Los avances tecnológicos son muy rápidos y hoy hasta se puede potabilizar el agua residual. Aún son costosos estos tratamientos y se están implementando en los países con mayor nivel de desarrollo. En México son muy incipientes, pero ya existen algunas buenas experiencias en regiones como el área metropolitana de Monterrey, donde el 100% de las aguas residuales van a una planta de tratamiento y abunda la oferta de agua tratada. El organismo operador Agua y Drenaje de Monterrey tiene 127 clientes de la iniciativa privada con contrato por 2.967 litros por segundo de agua residual tratada. Y otro ejemplo es la ciudad de León, Guanajuato, que construye 1.230 metros de infraestructura que conducirán el agua tratada a la presa El Palote. La construcción de líneas moradas, como se denomina a la que conduce el agua tratada, es una de las acciones que permiten sustituir el agua potable y reservarla para consumo humano, mientras que el agua tratada, de forma segura, se usa en otras actividades, garantizando siempre la calidad del agua para el uso al que se va a destinar. Otros países como España son pioneros en el uso de lo que se llama aguas no convencionales. Tenemos grandes retos por delante. Tan solo baste citar el problema de contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, que se vivió en abril de este año. Agua contaminada por sustancias de la familia de los aceites, dijeron las autoridades, sin especificar cuáles exactamente fueron. Esto fue solo la punta del iceberg de una gran problemática en esta ciudad. Hubo un despliegue del plan DN3, con el ejército atendiendo y grandes brigadas del SACMES, pero sin responsables, sin declaratoria de emergencia. Hubo medidas de reacción y no de prevención. Ahí es donde radica una gran diferencia entre estar preparados o no. Y el cambio climático nos exige planificar, anticipar los eventos, generar información que incorporen datos climáticos, crear conciencia ambiental, proponer soluciones entre gobierno y sociedad. En este sentido, los niños y los jóvenes son más conscientes de los problemas ambientales y tenemos que garantizarles el agua segura. Me gustaría saber por qué en otras ciudades se puede beber el agua de la llave y en México no. En la academia, a la problemática del agua le llamamos problemas complejos, porque no se explican con una simple respuesta. La causa tiene origen en muchos factores, desde una mala gestión, poca inversión, descuido de la infraestructura, falta de potabilización y de monitoreo de la calidad del agua. Por muchas razones como estas, no confiamos en el agua del grifo, aunque las autoridades nos digan que sí la podemos beber. Así, México es uno de los países que más gasta en agua embotellada. En 2020 fue el principal consumidor de agua en el mundo. 1 litro de agua embotellada puede costar más que 1,000 litros de agua que te surten por la red pública. Y aún así, hay personas que no pagan el recibo de agua, que la derrochan lavando el carro con la manguera o que se quedan mucho tiempo bajo la regadera. Otro dato que hay que tener en cuenta es que el acceso al agua refleja también la gran desigualdad en el país.
Hay una crisis hídrica y no podemos hacer parecer que no existe o que no es tan grave. Debe ser una prioridad en la agenda pública de los gobiernos. Las diversas problemáticas que se viven en el país y sobre todo la crisis de agua contaminada en la Ciudad de México llevó a que las y los candidatos a la jefatura de gobierno y de la República abordaran el tema como prioritario. Tenemos que orientarnos hacia la seguridad hídrica en el país, es decir, contar con agua suficiente y de calidad para las personas, los ecosistemas y las actividades económicas, y estar preparados ante los fenómenos hidrometeorológicos, es decir, la falta de agua y la abundancia cuando suceden huracanes o lluvias extremas. Espero que te haya resultado interesante este podcast en el que hablamos de crisis del agua, gobernanza y seguridad hídrica. El agua es importante para la vida. Te invito a que nos acompañes en el próximo episodio en el que abordaremos los problemas del agua en México y el mundo, en el primer podcast sobre el agua del Colegio de México, Gota Mexicana, historias, relatos y soluciones del agua. Hasta la próxima. Esta fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.